¿Qué pasa, muchachos? Bueno, pues vamos retomando otra vez poco a poco la normalidad del fútbol de clubes, la normalidad del fútbol que nos gusta, eso sí, desde luego con un cierre espectacular de un Argentina 4 Brasil 1 que ha sido flipante, sobre todo para Rafinha, que la verdad es que, bueno, pues es lo que tiene el fútbol, que mejor no hablar antes de tiempo porque si no te lo puedes terminar tragando y además de la peor manera posible. Yo creo que Rafinha en su momento dulce que está viviendo en el Barcelona pensó que podía transportarlo literalmente al fútbol brasileño y desde luego no fue así, porque si creo que hay algo que a día de hoy diferencia a Argentina y Brasil es lo compactos o la diferencia en la compactación de ambos equipos. Argentina es un grupo sólido e increíblemente bien dirigido por Scaloni, y Brasil, por el contrario, es un conjunto de individualidades que, atomizadas, evidentemente, pues hacen entre poco y nada, a pesar de que, lógicamente, Vinicius nos hubiera encantado que hubiera sido determinante, de que Endrick estaba por allí, de que Rodrigo hubiera podido tener una oportunidad para sobresalir en un partido espectacular, pero lo cierto es que al final el grupo pasó por encima de las individualidades, y lo cierto es que el 4-1 desde luego resuena con mucha fuerza y va a durar muchísimo en la memoria de los brasileños, especialmente a Rafinha, que le han dado por todos los lados. Hasta Felipe Melo se grabó un vídeo diciendo, madre, es que podría haber sido mucho más. Pero bueno, más allá de eso, ha habido muchas más noticias, además, a lo largo de la noche, porque en el chiringuito volvieron con fuerza a Pedrerol diciendo que Arnold, cuidado, que no está firmado, que no ha cambiado nada, Edu Aguirre diciendo que Huijsen, bueno, cuidado, pero que tampoco nos vamos a volver locos, y Maroto, el propio Maroto, al que por cierto voy a llamar en breve para que se venga otro día al canal, para que nos ponga un poco al día de cómo está la situación con absolutamente todo, no solo fichajes, sino también la Superliga, el estadio, conciertos, tal. Le vamos a llamar pronto precisamente para que venga y nos cuente, como digo, cómo está el percal. Y luego además también la renovación de Asensio, que se hizo pública por la noche, que nos alegra a todos muchísimo porque se la merecía, y sobre todo porque despeja los rumores que venían diciendo que la habían frenado en seco por su tema legal y todo ese tipo de cosas que son al final fanfarronerías y estupideces que no van a ninguna parte, ¿vale? Así que vamos a ir empezando por partes, y de hecho vamos a comenzar con el propio Asensio. Lo vamos a oír de los micrófonos de COPE, que fue Miguelito el que comentaba el nuevo contrato que tendrá el jugador, y además ha pasado una fecha, tendrá un tope de 9 millones de euros brutos al final. Me parece que ahora pasaría a los 6 millones de euros. Escuchamos. Lo último que hemos comentado, Miguel, ha sido esa noticia que han publicado hace unos minutos los compañeros del diario Marca, en el que confirman que Raúl Asensio ha firmado ya su ampliación de contrato con el Real Madrid. Sí, lo que podemos confirmar, o lo que me ha llegado en los últimos minutos, es que es cierto. Raúl Asensio firmó ayer su renovación con el Real Madrid hasta 2029. La hizo su representante Manuel Díaz, pero no tenemos la misma información en cuanto a su sueldo. Su cláusula ha pasado a ser de 100 millones de euros, pero el sueldo de momento de Raúl Asensio, según nuestra información, es de 1 millón de euros, y ambas partes han quedado a final de temporada para negociar el que va a ser el sueldo del central del Real Madrid a partir del... Bueno, pues yo lo que he leído por ahí es que va a pasar a ser 6 millones de euros brutos, que serían 3 netos, hasta un máximo de 9, ¿vale? Al final del contrato, que es 9 millones de euros brutos, evidentemente, y que vendrían a ser después de impuestos, pues aproximadamente unos 4,5. Es decir, que en los próximos 4 o 5 años, evidentemente, pues lógicamente se va a poner con un sueldo pues de auténtico crack, que no es un regalo, es que se lo ha ganado. O sea, es que el muchacho, para mí, creo que ha demostrado muchísimas cosas. Yo estoy muy ilusionado con Asensio, ya lo sabéis, desde el principio. Creo que es un chaval que se merece muchísimo este sueldo, pero sobre todo el Real Madrid se merece un jugador como Asensio. Es decir, ya venían pasando unos cuantos años desde la salida de Ramos hace 4 años, que el Real Madrid, en mi opinión, no estaba encontrando esa figura que de alguna manera supiera reemplazar al Camero, y que no fuera solo futbolísticamente hablando, sino todo el aura, ¿vale?, que desprendía el jugador sevillano. El liderazgo, la inteligencia emocional, el arrear a los compañeros, la capitanía sin brazalete, que de alguna manera para mí es tan importante en el Real Madrid. Para mí creo que Asensio es quien mejor juega ese rol, quien mejor juega ese papel, y sinceramente creo que es un jugador que va a poner en valor el escudo y probablemente también el brazalete de capitán para los próximos 10 años del Real Madrid, sin ningún tipo de duda. Por eso para mí creo que el orden vuelve a la defensa, el orden, la inteligencia táctica, el saber estar
el posicionamiento, la salida de balón. O sea, para mí el Real Madrid vuelve a recuperar esa línea de centrales o ese liderazgo en la defensa central que había perdido desde la salida de Sergio Ramos. Así que para mí creo que es una de las mejores noticias, de verdad. No minusvaloréis la renovación de Asensio, porque para mí es desde luego una de las mejores noticias que nos podíamos llevar, evidentemente. Luego, importante porque además hay otro nombre que anda por ahí, ¿vale? En una nebulosa, del que no sabemos todavía qué va a pasar. Es verdad que Maroto decía que no es fácil, pero que sigue por ahí y que se está, dicen algunos, calentando mucho. Es el fichaje ni más ni menos que de Zubimendi. Lo vamos a escuchar también de los micrófonos de COPE de Marco Sande. Contando en tiempo de juego que el Real Madrid sigue muy atento a Zubimendi. La operación se acelera con el final de temporada. Roberto López Ufarte, que me consta tiene muy buena relación con el entorno del futbolista, lo viene como soltando en cada uno de los partidos de la Real Sociedad, pero esto se va calentando, Joseba. Más que nada por una cuestión que me dicen, que para romper el arraigo de Martín con la Real Sociedad, que tiene un arraigo tremendo con el club Chiriurdin, se crió desde pequeñito. ¿Sabes que os lo dije? Que para Martín Zubimendi no es que sea el Real Madrid, es que a él le importa mucho su ciudad y su club. Muchísimo arraigo, es verdad. Tiene que llegar una oferta irrechazable en lo deportivo e irrechazable evidentemente también en lo económico que va consigo, pero él pone mucho el acento en lo deportivo. ¿Qué ocurre con el Real Madrid y con Florentino Pérez? Que ahí se juntan todos estos argumentos. Aquí el único club, me da la sensación, que es capaz de convencer a Martín Zubimendi para que se vaya de la Real Sociedad esta temporada es el Real Madrid. Lo iremos contando en tiempo de juego que el Real Madrid sigue. Bueno, pues nada, cuestión de cocinar un poquito más el fichaje, de hacerle entender que es, como os dije el otro día, como os dije ayer, de hecho la nueva política de fichajes de Florentino es, bueno, la nueva política o el giro que ha pegado es esencialmente el fichar de forma estratégica, es decir, nada de fichajes show business, sino por el contrario, fichar a lo que se necesite. Y parece que además le ha entrado una cierta urgencia al Real Madrid, porque de repente Arnold, que bueno, que está a punto, no está firmado, pero está a punto, ahora Zubimendi sigue por ahí en una nebulosa que podría ser, Huijsen y algún otro jugador incluso han comentado que hasta un lateral izquierdo podría ser buscado por el Real Madrid en este mercado. Entonces, claro, a partir de aquí, honestamente creo que la cosa tiene muy buena pinta y que al final el mercado va a ser más grande o más amplio de lo que muchos pensábamos, que estábamos ya dando por hecho que iba a ser un mercado tranquilo, que bueno, pues con calma, tal, alguna cosita tal y cual, pero no, parece que al final se va a calentar bastante el mercado por parte del Real Madrid. Es verdad que yo creo que el mensaje que lanzan con Huijsen o Huijsen, no lo sé, algún día ya terminaremos de saber cómo se pronuncia exactamente. Creo que de alguna manera es el mensaje que quiere lanzar el Real Madrid para que nadie se venga arriba, especialmente el Bournemouth, porque si empezamos con el hype, el calentón, lógicamente el padre está encantado, lógicamente no comparte esa historia de la portada de As por casualidad, no es ninguna casualidad, en definitiva lo que quiere es alimentar el hype y que de alguna manera el Bournemouth diga, hostia, por este vamos a pedir 50 o 60 o lo que haga falta. El Real Madrid por el contrario lo que quiere es rebajar la tensión y que todos tranquilos y aquí paz y después gloria, ¿vale? O sea que bueno, en definitiva vamos a ver cómo se gesta todo esto. Yo creo que Florentino se mueve como pez en el agua en este tipo de situaciones, así que de verdad que no creo que haya ningún problema. Y luego vamos a escuchar ya a Pedrerol, que fue de alguna manera el que se salió del guión ayer porque según él Arnold no está firmado. Hay mucha gente que ya dio por hecho el fichaje y seguramente está prácticamente encarrilado y no hay problema con ello tal y cual. Yo me hice eco lógicamente de las informaciones de Fabrizio Romano, Ramón también lo comentó, o sea que en definitiva hubo unos cuantos y luego, pero también muchos periodistas de fuera, no solo de aquí, sino de fuera. Bueno, pues Pedrerol vino a poner un poco la pausa porque por lo visto no ha habido novedad. Vamos a escucharle. La realidad es que al margen de la información, de cifras, la realidad es que esto está como hace algún tiempo. No es que haya cambiado especialmente algo en las últimas horas, ni que esté firmado el futbolista. No está firmado el futbolista. Se habló con él hace un tiempo ya. Él lo dejó claro. Él no quiso renovar con el Liverpool con una buena oferta. Una buena oferta de Liverpool para renovar y dijo que no. Él ha mostrado su interés en ir al Real Madrid. Lo ha comunicado que le gustaría jugar en el Real Madrid, pero no hay nada firmado todavía. Me dicen a mí que no está firmado. ¿Vale? Y que puede descolgarse el Liverpool con una oferta descomunal a última hora, cosa que el Madrid no cree. Pero la situación es que haya cambiado, que ayer se firmase el contrato, a mí no me consta. Ya lo hablamos, en enero hablamos ya de que iba a ser jugador la temporada que viene del Real Madrid. Pero me dicen, si no hay una oferta descomunal de Liverpool, que pudiese cambiar las cosas. No creo. No es que haya, y respetando la información de todos los compañeros, no ha cambiado nada las últimas semanas respecto a la información que dimos de que estaba todo encaminado para fichar por el Real Madrid.
Creo que podemos contar desde aquí, por lo menos, de que no ha habido una novedad, una reunión de José Ángel con él, con su agente, unas cifras de última hora, no ha habido, me cuentan a mí, yo os lo cuento a vosotros, no ha habido ninguna novedad y todo va según lo previsto, según anunciamos. Arnold será jugador del Madrid en un 90%, si no hay un cambio de última hora que pueda sorprendernos a todos, ¿no? Pero que esa es la información. Está todo... El único cambio que podría haber realmente, si lo pensáis bien, es que de repente al Liverpool se le fuera la cabeza e hiciera lo que el Bayern de Múnich, que es que le ofreciera una renovación tan sumamente brutal a la que al final no pudiera decirle que no o no pudiera rechazar, porque además luego el Liverpool tiene esa parte sentimental para el jugador que evidentemente siempre cuenta. Por cierto, a los aficionados del Liverpool no les ha sentado nada bien y lo vamos a escuchar, el hecho de que al final deja al club, dicen, tirado. Bueno, tirado. A ver, también fue el Liverpool el que no quiso deshacerse de él y no se quiso sentar a la mesa de negociación porque el Madrid se lo ofreció para que el jugador no saliera gratis. Así que bueno, también es su propia responsabilidad. Eso ya cuenta en su debe. Eso ya con nosotros no va, desde luego. Así que bueno, en cualquier caso, es verdad que Fabrizio Romano también decía que está a punto. O sea, no está firmado como tal, pero casi que se puede dar por hecho que el jugador prácticamente es el jugador del Real Madrid.